¿Qué tal, amigos? En esta quinta entrega hablaremos de la cuestión judía y el aborto. Y primero que nada debemos entender que el judaísmo y el cristianismo tienen las mismas raíces. Son consideradas religiones abrámicas y comparten una gran cantidad de valores y cosas en común. De ahí que cuando hablamos de nuestra civilización nos referimos a ella como judeo-cristiana. Asimismo, me gustaría comentar que en sus inicios la iglesia primitiva cristiana era considerada una secta dentro del judaísmo. Es porque si vemos los textos bíblicos, fueron las autoridades religiosas judías de su época quienes les tocó tratar, pues ahora sí que con el problema de los apóstoles, ¿ok? Asimismo, incluso el Imperio Romano consideraba a los primeros cristianos como una secta o rama del judaísmo. Es por eso que podemos ver a los apóstoles visitando el templo y posteriormente predicando en sinagogas, ya que ellos en un inicio buscaban una reforma del judaísmo. El cristianismo se concebía como una reforma del judaísmo, y de hecho el término de cristiano como tal no fue impuesto por los líderes de la iglesia primitiva, sino que fue justamente en la ciudad de Antioquía, hoy Turquía, que se empezó a llamar de esta forma, no por los líderes cristianos, sino por el resto de la población. Ahora, les compartiré un poco de la conversación que tuvo Isaac Saka con el gran rabino de la comunidad sefardí de Argentina, y esto puede darnos un poco de luz acerca de la perspectiva judía respecto al aborto. El judaísmo como tal concibe la vida como un don de la divinidad que debe ser apreciado y valorado sin importar su dimensión temporal. Esa gracia divina tiene un valor intrínseco e infinito. Es por ello que, siendo un regalo sagrado, no está en el dominio de los hombres de decidir su suerte. La igualdad ante la ley, valor que identifica a la Revolución Liberal Francesa y atributo del Estado de Derecho, tiene reconocimiento explícito en los textos sagrados. Es por la misma razón que el judaísmo condena fuertemente el suicidio, ya que la vida es un don de Dios y nadie, ni siquiera uno mismo como persona, puede atentar contra esa vida. La vida resulta un bien indisponible a los seres humanos. Es por eso que nuestro bagaje cultural no permite el suicidio ni avala el asesinato piadoso, comenta el rabino. Y un ejemplo muy bueno de esto es el caso del rey Saúl. Al ver que estaba gravemente herido en su batalla contra los filisteos, estaba perdiendo la batalla, sus enemigos se acercaban cada vez más, le pidió a su escudero que le quitara la vida. Este se negó, a lo que Saúl intentó o respondió intentándose suicidar. Al ver esto, su escudero también se suicida, solo que su escudero sí tiene éxito, Saúl no, y al no lograrlo le pidió a otro soldado que le quitara la vida. Este accedió y tomó tanto la corona de Saúl como su brazalete y se lo trajo a David. Y pensando este individuo que David se alegraría, pues la realidad es que no fue así. Lo que sucedió fue que David, al escuchar cómo este soldado confesó haber asesinado al rey de Israel, da la orden que lo maten inmediatamente, ya que era un delito asesinar a alguien, aunque esté sufriendo o agonizando. Es decir, el respeto por la vida desde la perspectiva judía no admite cuestión de que si alguien está agonizando o sufriendo. ¿Okay? Cito al gran rabino sefardí cuando dice que según la Torá, la vida es un proceso que va adquiriendo con el tiempo mayor relevancia hasta considerarse una vida humana. Él comenta que desde nuestra perspectiva religiosa, vivir es una responsabilidad frente a Dios, pero también con la sociedad, por cuanto todos estamos aquí como parte de un plan en el que el amor al prójimo se expresa en poner a disposición las fuerzas propias al servicio del otro. Asimismo, el rabí comenta que un médico, según la concepción de la ley de Moisés, y cito, es un enviado de Dios para tratar a las personas en sus enfermedades, pero no tiene derecho a usar sus conocimientos para acortar o quitar la vida igual de cualquier otra persona. Por lo tanto, un médico no tiene más autoridad que otro para opinar sobre la vida y la muerte, porque eso es un asunto humano, no biológico. Puede dar un diagnóstico o expresar estadísticas y probabilidades, pero jamás esa información debe conllevar al homicidio. Es decir, que un médico no tiene las atribuciones
para decidir la fatalidad humana. Además, el rabí comenta lo siguiente: según la Torá, la vida es un proceso que va adquiriendo con el tiempo mayor relevancia hasta considerarse una vida humana. Cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, la ley hebrea considera su desintegración un delito en la fase que sea, cuando no hay razón lógica para efectuarlo. Por lo que podemos afirmar sin duda que según la ley de Moisés, el aborto es un delito que atenta contra uno de los más santos mandamientos de la humanidad, que es la procreación, y es comparable a un homicidio. También comenta lo siguiente respecto al tema terapéutico: la ley hebrea solo permite los tratamientos médicos que ponen en riesgo al paciente, cuando hay causas que lo justifican. Es por eso que podemos afirmar que la ley judía permite el aborto terapéutico, habida cuenta de que cuando se trata en caso de peligro de vida de la madre, no practicar el aborto sería un homicidio contra ella. Es decir, que si hay que elegir entre la vida de la madre o del fruto de la misma, se tiene que elegir la vida de la madre. En caso contrario, también sería un homicidio contra ella. Además, no podemos ignorar que el acto de la procreación está explícitamente dado en la Torá, y sin duda podemos concluir que el aborto para la ley de Moisés es un delito que atenta contra uno de los mandamientos más sagrados, como lo comentaba anteriormente, que justamente es el tema de la procreación, el tema de el engendrar hijos, que es algo que sí está bastante referenciado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No olviden suscribirse, darle like, compartir. Yo me despido diciéndoles como siempre que el socialismo no funciona y a los hechos no les importan tus sentimientos.